El sol comenzaba a desvanecerse lentamente sobre los árboles altos y nudosos del bosque de Valdelobos, una extensión de tierra tan vasta como olvidada, enclavada en el norte de una pequeña ciudad montañosa llamada San Gerardo. Era un lugar que rara vez aparecía en los mapas, pero que todos los locales conocían y evitaban. Los más ancianos hablaban del bosque con una mezcla de respeto y miedo, como si sus raíces escondieran secretos que ningún hombre debía desenterrar. Mateo, un joven mochilero de 29 años, llegó a San Gerardo con una mochila al hombro, botas desgastadas por aventuras pasadas y una determinación casi infantil por explorar lugares poco conocidos. Había leído sobre Valdelobos en un foro de excursionistas desaparecido hace años, mencionado brevemente por un tal M. Luna, que dejó una única publicación antes de desaparecer del internet. Aquello le fascinó. Se hospedó en una posada vieja, regentada por una mujer seca y silenciosa llamada Herminia. Al mencionar sus planes de adentrarse en Valdelobos, ella se limitó a mirarlo con sus ojos pálidos, como si ya lo hubiera muerto. «Ese bosque no quiere ser encontrado», dijo ella finalmente, sirviéndole una taza de té sin pedirla. «Sí, vas. No espers que te recurren». La advertencia se le quedó clavada en la mente mientras preparaba su equipo al amanecer. Llevaba todo lo necesario: brújula, GPS, comida deshidratada y una linterna de batería larga. Pero no llevó mapa. Según él, parte de la experiencia era dejar que el bosque hablara. El sendero que conducía a Valdelobos comenzaba tras un portón oxidado, oculto tras una capilla abandonada. Apenas lo cruzó, la temperatura bajó notablemente, como si los árboles estuvieran conteniendo el aliento. Las ramas formaban túneles naturales que bloqueaban la luz del sol y silenciaban los sonidos del mundo exterior. No había pájaros, ni insectos, solo el crujido de sus botas sobre hojas secas. A medida que avanzaba, algo empezó a cambiar. El bosque parecía retorcerse sobre sí mismo. El sendero que antes era claro, ahora se bifurcaba en direcciones inesperadas. Su GPS comenzó a parpadear erráticamente. Cada vez que revisaba la brújula, la aguja daba vueltas sin sentido. Mateo lo atribuyó a la interferencia mineral del terreno, aunque una inquietud se apoderó lentamente de su pecho. Después de varias horas, encontró una pequeña cabaña en ruinas. Estaba cubierta de musgo y ramas caídas, pero todavía conservaba su forma. La puerta colgaba de un solo clavo. En su interior halló restos de una mochila rasgada, una cantimplora oxidada y un cuaderno empapado. Lo tomó con cuidado, y al abrirlo, encontró una nota escrita con letras temblorosas. «Ya no estoy seguro de estar vivo. Escucho voces entre los árboles, me llaman por mi nombre, pero yo no les dije cómo me llamo». Mateo sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Miró a su alrededor y por primera vez desde que entró al bosque, sintió que estaba siendo observado. No de forma metafórica, era una certeza visceral, como si ojos invisibles se escondieran detrás de cada tronco. Decidió continuar. El sol ya no era visible. La noche llegó como una cortina repentina. Encendió su linterna, pero la luz apenas parecía penetrar la oscuridad. Caminó durante horas sin hallar una salida. El GPS estaba muerto, la brújula inútil. El bosque se había convertido en un laberinto vivo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, al principio débil, como una corriente de aire entre las hojas. Luego, más claro, más humano. Mateo se giró de inmediato, enfocando su linterna en cada dirección. Nada, solo árboles. Árboles y oscuridad. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz más firme de lo que sentía en el pecho. No hubo respuesta, solo silencio, un silencio tan profundo que podía oír su propia sangre bombeando. Y entonces, otro susurro más cerca. «No the beast entrar». Mateo corrió. No sabía hacia dónde, solo corría. El bosque parecía cambiar mientras él avanzaba, como si los árboles se movieran para confundirlo. Tropezó con una raíz y cayó de bruces. Al alzar la vista, vio algo que lo paralizó. Había una figura entre los árboles, alta, muy delgada. Parecía tener una piel hecha de corteza.
Sus ojos brillaban con una luz azul espectral, y aunque no se movía, Mateo sintió que estaba sonriendo. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la figura, que se desvaneció como humo entre las sombras. Cuando volvió a girarse, estaba nuevamente frente a la cabaña, aunque había corrido en dirección contraria. Entró de nuevo. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, marcas que no estaban allí antes. En el suelo, otra nota, escrita con tinta roja, tal vez sangre. La cabaña se mueve contigo. No hay salida. El pánico se apoderó de él. Intentó encender su teléfono, pero la pantalla era un caos de rayas y símbolos extraños. Miró la hora, 3:33 de la madrugada. El mismo minuto pasaba una y otra vez, como si el tiempo también se hubiera perdido allí dentro. Y entonces algo golpeó la puerta. No fue un viento ni una rama. Fue un golpe, fuerte, deliberado. Mateo se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. Otro golpe, más fuerte. La puerta se abrió sola. Allí, de pie bajo la tenue luz de la linterna, estaba un hombre, o al menos parecía uno. Vestía ropa vieja de excursionista cubierta de barro seco. Su piel era cenicienta, sus ojos vacíos. ¿Tú también escuchaste las voces?, preguntó con voz hueca. Mateo no pudo responder. La figura dio un paso hacia adentro, y fue ahí cuando se desmayó. Cuando abrió los ojos, estaba acostado en medio del sendero, con la mochila aún en su espalda. El sol brillaba nuevamente. No había cabaña, no había símbolos, no había figura, pero en su bolsillo encontró el cuaderno empapado y una nota que no recordaba haber escrito. No vuelvas a entrar, Mateo. Ellos ya te conocen. Durante días, Mateo no habló con nadie sobre lo ocurrido. Regresó a la posada tambaleándose, pálido, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Herminia lo observó desde la cocina, sin decir una sola palabra. Solo dejó una taza de café sobre la mesa, como si ya supiera lo que había pasado. Mateo pensó que estaba perdiendo la razón. Intentó convencer a su mente de que todo había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio, del hambre. Pero el cuaderno seguía en su bolsillo, y la nota escrita con su letra, una letra que no recordaba haber usado, seguía ahí. No vuelvas a entrar, Mateo. Ellos ya te conocen. La leyó una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran solas. No lo hicieron. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la figura entre los árboles, los ojos azulados, la cabaña que respiraba con él, y el hombre de piel cenicienta. Sentía que algo se había quedado con él. No algo físico, sino una presencia, una sombra que le rozaba los pensamientos y susurraba cosas en los momentos más silenciosos. Al amanecer, empacó sus cosas. Quería irse de San Gerardo, alejarse de Valdelobos y olvidar el maldito bosque. Pero cuando se acercó a la estación de buses, descubrió que no había servicio ese día. Ni ese, ni el siguiente. El único transporte que salía de la ciudad estaba temporalmente suspendido por razones técnicas, según un cartel clavado torpemente en la puerta de la terminal. Volvió a la posada. Herminia lo esperaba en el porche. Te dije que el bosque no quiere ser encontrado, pero tampoco le gusta que lo dejen, murmuró con una sonrisa triste. Mateo sintió una punzada helada recorrerle la espalda. ¿Era posible que el bosque lo hubiera seguido? Esa noche, los susurros comenzaron de nuevo. Primero, en sus sueños. Luego, mientras estaba despierto. Al principio, pensó que venían del cuarto contiguo, pero la posada estaba vacía, excepto por Herminia. Salió al pasillo, recorriéndolo con pasos temblorosos, pero no había nadie. Solo la vieja escalera que crujía sin que nadie la pisara. Al regresar a su habitación, la ventana estaba abierta. Él juraba haberla cerrado. Sobre la cama, encontró una hoja arrancada del cuaderno. No recordaba haberla dejado allí. Si no vuelves al bosque, vendrá por ti. El miedo dejó de ser psicológico. Era físico. Un nudo en el estómago,
las manos heladas, el sudor frío en la nuca. Mateo entendió que no tenía opción. Valdelobos no lo había dejado salir. Solo le había dado una advertencia. Al día siguiente, mientras la niebla aún abrazaba las calles, partió de nuevo hacia el bosque. Herminia le dio una linterna nueva y una cantimplora. Nada más. No corras. No grites. Y no mires atrás si escuchas que te llaman. Fue lo último que le dijo. El portón oxidado lo esperaba, igual que la primera vez. Esta vez, el aire olía distinto, como si el bosque supiera que él iba a volver. Los árboles parecían más altos. El silencio más espeso. A los pocos metros, algo llamó su atención. Había huellas. No las suyas. Huellas recientes, en dirección contraria. Como si alguien hubiera salido poco antes que él llegara. Siguió caminando, con el corazón latiendo en los oídos. Después de una hora, encontró un cartel clavado en un árbol, hecho con ramas trenzadas. No te detengas. Mateo Trego Saliva. Sus pies comenzaron a moverse más rápido, casi por instinto. Pero cada paso que daba, sentía que el bosque se estrechaba a su alrededor. Los árboles parecían inclinarse, como si quisieran atraparlo con sus ramas. De repente, una figura cruzó el sendero delante de él. No era la misma de antes. Era una mujer, de cabello largo y sucio, vestida con harapos. Caminaba descalza y parecía no notar su presencia. Mateo se escondió detrás de un tronco y contuvo la respiración. La figura se detuvo y habló. No estoy perdida. Estoy en casa, dijo en voz baja, mirando al cielo oculto por las hojas. Luego giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, y lo miró directamente. Mateo huyó, corrió sin mirar atrás. Los árboles se volvían más gruesos, como si crecieran en tiempo real. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba. Tropezó con algo duro y cayó al suelo. Al incorporarse, vio que había chocado contra una piedra tallada. Era un monolito cubierto de símbolos, los mismos que vio dentro de la cabaña. Pero esta vez, los símbolos brillaban con un resplandor rojizo, como si alguien los hubiera encendido desde dentro. Y entonces, una voz surgió desde la piedra. Has vuelto, Mateo. Pero esta vez, no estarás solo. Una risa aguda resonó en los árboles, y luego se multiplicó. Risitas por todos lados, como si el bosque se riera de él. Mateo se cubrió los oídos y gritó, pero su grito fue absorbido por la misma nada que lo rodeaba. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el sendero. Estaba en un claro, el mismo claro que había visto en sus pesadillas, aunque nunca había estado allí. En el centro había un círculo de piedras, y en medio de ellas, la misma figura de la primera noche. Pero ahora no estaba sola. A su alrededor, otros como ella, hombres y mujeres, todos con piel de corteza y ojos brillantes. Algunos llevaban mochilas viejas. Uno tenía un uniforme de guardabosques. Otro, una cámara colgando del cuello. Todos ellos habían sido excursionistas. Todos ellos, atrapados. Y todos miraban a Mateo con la misma sonrisa vacía. Una vez que el bosque te llama, ya no puedes irte, dijo la figura, dando un paso hacia él. Mateo quiso correr, pero sus piernas no respondían. La tierra lo sujetaba, como si raíces invisibles se enroscaran en sus tobillos. Y entonces, la oscuridad lo cubrió por completo. Al día siguiente, Herminia sirvió una taza de café más. La colocó frente a la silla vacía donde Mateo solía sentarse. Uno más para el bosque, susurró, sin emoción. En la recepción, colgaba una nueva foto. Mateo, sonriendo. Justo debajo, en letra temblorosa, alguien había escrito, Visitante número 13. No salió. El bosque ya no dormía. En algún rincón invisible de Valdelobos, una nueva conciencia se había despertado con la llegada de Mateo. No era una criatura, ni un espíritu en particular. Era el todo. Cada raíz, cada brizna de musgo,
Cada sombra extendida bajo las ramas milenarias era parte de una mente colectiva que había esperado siglos por alguien como él. Pero Mateo aún respiraba. Abrió los ojos en completa oscuridad. No había cielo, ni luna, ni árboles visibles. Solo humedad. El olor a tierra mojada lo rodeaba. El suelo bajo su espalda estaba cubierto de barro espeso y hojas podridas. Estaba en una especie de caverna natural, con las paredes cubiertas de raíces palpitantes, como venas vivas. Y en el aire, ese murmullo constante, incesante, que no podía ubicar, pero que parecía brotar de todas partes. Al intentar incorporarse, sintió un dolor agudo en el hombro. Su mochila había desaparecido, junto con la linterna. Solo tenía la ropa empapada y una pequeña linterna de bolsillo que llevaba en la chaqueta. Al encenderla, la luz iluminó una escena que jamás olvidaría. Decenas de nombres grabados en la roca. Adrian C., Lucía R., Marco S., Natalia V., y entre ellos, Mateo D. ¿Qué es esto?, susurró con la garganta seca. Los nombres parecían tallados a mano, pero no eran recientes. Estaban envejecidos, como si llevaran años allí. Incluso el suyo, recién llegado, parecía tener siglos. Un sonido húmedo rompió el silencio. Algo se arrastraba en la oscuridad, más allá del alcance de la linterna. Mateo retrocedió lentamente, intentando encontrar una salida. Pero las raíces se movían, lentamente, como si lo observaran. ¿Cómo es así preparan para envolverlo de nuevo? Y entonces apareció ella, la mujer de cabello sucio y ojos huecos, la que había visto cruzar el sendero. Estaba de pie frente a una abertura en la cueva, inmóvil. Mateo quiso gritarle, pedir ayuda, cualquier cosa, pero su voz se ahogó en la garganta cuando ella levantó un brazo y señaló hacia la salida, sin decir una palabra. Mateo dudó, pero algo en él, una mezcla de desesperación y deseo de sobrevivir, lo obligó a correr hacia esa dirección. Pasó junto a la figura sin mirarla directamente, y al hacerlo, sintió frío. Un frío que no venía del ambiente, sino de ella. Corrió por un túnel de raíces, tropezando, jadeando, sintiendo el barro succionarle los pies. No sabía cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos o horas, hasta que finalmente vio luz. No natural, sino artificial, undestello de Bill intermittent. Era su linterna principal, aún encendida, tirada en medio de un claro. El bosque había vuelto, pero no era igual. Era más oscuro. Los árboles estaban más juntos, sus ramas más bajas, como si lo esperaran. A lo lejos, las voces comenzaron otra vez. Esta vez no lo llamaban por su nombre. No, recitaban algo, un cántico, repetido una y otra vez, en una lengua que no conocía pero que le parecía familiar, como si la hubiera oído en sueños. Mateo recogió su linterna y avanzó. La brújula aún no funcionaba. El GPS estaba muerto, pero sentía que debía seguir recto, como si una fuerza lo guiara. Cada paso que daba, el cántico se hacía más fuerte, más hipnótico. Entonces lo vio, un árbol gigantesco, en el centro del claro. Era mucho más alto que los demás, con un tronco ancho y retorcido. Pero no era eso lo extraño. Lo aterrador era que en su corteza había rostros, cientos de rostros humanos tallados, algunos con expresiones de dolor, otros con sonrisas perturbadoras. Y todos lo miraban. Mateo se acercó, contra su voluntad. Sus pies lo llevaban. Algo dentro del árbol pulsaba, como un corazón lento. Y de repente comprendió. Ese árbol era el centro, el núcleo, el corazón de Valdelobos. Una raíz se movió bajo su pie, luego otra y otra, como serpientes despertando. Trató de alejarse, pero el suelo lo sujetaba. Cayó de rodillas. La linterna cayó al suelo, rodando hasta apagarse. Y entonces una voz, profunda, grave, como si viniera del mismo tronco, habló. Has llegado demasiado lejos, Mateo. Ahora verás lo que olvidamos bajo la tierra.
El suelo se abrió bajo él. Cayó, una caída larga, sin fin, rodeado de oscuridad líquida y gritos apagados, hasta que su cuerpo impactó contra algo blando, un campo de musgo. Abrió los ojos y no vio cielo, sino un techo de raíces que latían como carne viva. Estaba en una cripta vegetal, y allí, frente a él, lo esperaba la figura que lo había guiado en la cueva. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, sentados en círculo, había otros como él. O, mejor dicho, como había sido él. Personas atrapadas, convertidas, con ojos vacíos, piel terrosa y sonrisas muertas. Todos queríamos descubrir el secreto del bosque, dijo uno con voz distorsionada. Y ahora somos parte de él. Mateo retrocedió, pero detrás de él, el árbol que latía respiraba más rápido. El bosque estaba emocionado. Lo quería, lo había probado y quería más. Y justo cuando las raíces comenzaron a envolver sus piernas, algo brilló en su chaqueta. El cuaderno aún lo tenía. Lo abrió con manos temblorosas. En su interior, una nueva frase escrita con tinta negra. Solo hay una forma de salir, pero el precio es que otro tome tu lugar. Mateo alza la vista. Todos lo miraban. Decide, Mateo, dijo la figura. ¿Te quedas o traes a alguien más? La raíz se apretó contra su pierna, y el bosque esperó su respuesta. El silencio tras la pregunta fue como una losa sobre su pecho. Mateo no podía respirar, no porque le faltara aire, sino porque algo más pesado le apretaba los pulmones, la culpa anticipada. El bosque no mentía, nunca lo había hecho. Si quería salir con vida, tendría que condenar a otro. Decide, Mateo, repitió la figura, esta vez más cerca, sus ojos vacíos brillando con una ansiedad casi infantil. Uno entra, otro sale. Los rostros a su alrededor asintieron en sincronía, como si el bosque mismo hablara a través de ellos. No eran personas, ya no. Eran fragmentos del alma de Valdelobos, prisioneros de un ciclo sin fin. Yo no puedo hacer eso, balbuceó Mateo, tragando saliva, sintiendo como las raíces se enroscaban más arriba de sus piernas. Entonces, quédate, es más fácil con el tiempo. Oh vides quien fuiste. Aprendes a escuchar el bosque, a cantarle de vuelta. Los otros comenzaron a entonar aquel cántico otra vez, bajo, gutural, hipnótico. La caverna vegetal vibraba con su voz, como si las paredes respiraran al mismo ritmo. Mateo temblaba, cada célula de su cuerpo gritaba por huir, pero no había escapatoria. Entonces, una idea, tan cruel como desesperada, brotó de su interior. Una parte de sí mismo que no reconocía, una voz que no era completamente suya, pero que sonaba muy convincente. Y si fuera alguien que merece estar aquí, alguien que nadie extrañaría. El cuaderno brilló tenuemente entre sus manos. Las letras en su interior comenzaron a borrarse y a reescribirse solas, como si el bosque respondiera directamente a sus pensamientos. Puedes elegir. Solo pronuncia su nombre y Valdelobos lo encontrará. El sendero se abrirá para ti. Mateo cerró los ojos. En su mente, el rostro de Herminia pareció nítido. Ella sabía todo. Ella lo había enviado de nuevo al bosque. Ella era parte de esto. No. Herminia susurró, casi sin voz. Levencilla Ella. El cántico se detuvo. Por primera vez desde que cayó en aquella cripta viviente, el silencio fue absoluto. Los ojos vacíos se fijaron en él. La figura frente a él asintió lentamente. Aceptado. El suelo tembló. Las raíces lo soltaron. Mateo se desplomó de rodillas, jadeando, como si acabara de emerger de un mar invisible. Una puerta de ramas se abrió frente a él. Detrás, el bosque. La salida. Mateo corrió sin mirar atrás. Pasó por túneles oscuros, cruzó claros que ahora ardían con una luz sobrenatural, esquivó árboles que crujían su nombre como advertencia. Corría guiado por la esperanza, por el deseo brutal de escapar. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a colarse entre las copas de los árboles, la vio.
La verja oxidada, el portón, la frontera entre el mundo y Valdelobos. La cruzó, cayó al suelo, exhausto, temblando, sucio de barro y hojas. El bosque detrás de él se quedó quieto, como si nunca hubiera estado vivo. Mateo lloró, no por alivio, sino por lo que había hecho. En la posada, Herminia estaba sentada en su silla habitual. El café humeaba. Nadie más en la sala. Afuera, la neblina envolvía las montañas. Sintió algo en el aire. Se levantó lentamente y miró por la ventana. Al fondo, en el límite de la carretera, algo se movía. Era una figura, tambaleante, sucia, como salida de una tumba. Mateo, Herminia Prieto la Mandíbula. Sabía lo que eso significaba. Se dirigió a su habitación. Sacó de una caja vieja un cuchillo envuelto en tela negra. Lo miró un momento y luego, como si el acto fuera parte de una rutina, lo dejó sobre la cama. Al fin alguien fue más cobarde que yo, murmuró, con una lágrima rodando por su mejilla. La puerta de la posada se abrió sola. Mateo entró, sin decir palabra. Su rostro estaba vacío, como si algo dentro de él se hubiera roto y jamás pudiera ser reparado. Herminia lo miró. Él también la miró. Ambos sabían. «Ya viene por mí, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja. Mateo asintió. Ella suspiró. Se sirvió una última taza de café y se sentó a esperar. No hubo gritos, no hubo lucha, solo el sonido de las ramas moviéndose fuera y luego el silencio. Días después, un nuevo huésped llegó a San Gerardo. Un joven documentalista llamado Tomás, curioso por los rumores del bosque maldito. Había leído un blog antiguo donde alguien mencionaba Valdelobos, y tras semanas de investigación, lo encontró. La posada parecía abandonada, pero en la recepción había una llave colgando, y una nota, habitación 3. El café se sirve al amanecer. Intrigado, Tomás subió las escaleras. La habitación estaba limpia, como si alguien la hubiera preparado recientemente. En la mesa de noche, un cuaderno viejo. Lo abrió. Solo tenía una frase. «Si lees esto, ya es tarde. El bosque te está esperando». Tomás rió, pensando que era parte de alguna leyenda local. Dejó su mochila, tomó su cámara y partió hacia el sendero. Nunca volvió, y esa noche una nueva foto apareció en la recepción de la posada. Tomás E., visitante número 14. No salió. El sol amanecía en San Gerardo con una bruma densa que se aferraba a las montañas como un sudario antiguo. Nadie hablaba sobre Tomás. Nadie preguntaba por el joven documentalista de acento foráneo que había llegado con entusiasmo y cámaras e ingresado al bosque sin miedo. La gente del pueblo sabía lo que significaba cuando alguien nuevo se hospedaba en la vieja posada. Sabían que otro nombre sería añadido al muro invisible de Valdelobos. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire, como si el bosque estuviera inquieto, como si su hambre hubiera despertado más agresiva, más impaciente. Mientras tanto, muy lejos de allí, en una ciudad sin nombre al otro lado del país, una joven llamada Lía soñaba con árboles. Cada noche, desde hacía semanas, el mismo sueño. Caminaba por un sendero cubierto de niebla y al final, una voz suave, casi maternal, le susurraba al oído: «Ven, aquí estás segura, aquí te recordamos». Lía nunca había oído hablar de San Gerardo, pero un día, navegando por internet, tropezó con una imagen que la hizo temblar. Una foto pequeña en un foro olvidado, la fachada de la posada. Al verla, sintió como si algo dentro de ella despertara. «Yo he estado ahí», susurró, sin entender por qué. Poco después, sin explicárselo del todo, Lía empacó su mochila y tomó un autobús rumbo a las montañas. En la posada, Mateo esperaba. Habían pasado días desde que entregó a Herminia. Ya no era el mismo. Comía poco, dormía aún menos, y cuando lo hacía, el bosque venía a buscarlo en sueños. No como antes. Ahora eran raíces que salían del suelo de su habitación, dedos vegetales que rozaban su cuello, sus oídos, sus pensamientos. Sabía que el trato no había terminado.
La deuda no era una sola alma, era continua. La madera del suelo crujía cada noche con pasos invisibles. Las paredes susurraban su nombre. A veces se encontraba hablando solo en voz alta, pero no era su voz, era más vieja, más cansada, como si el bosque comenzara a usar su garganta. Y entonces, una madrugada, antes del primer café, la campana de la entrada sonó. Leah estaba allí. Sus ojos grandes miraban la sala con familiaridad, aunque jamás había estado allí, o eso creía. Mateo bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Al verla, supo que no era coincidencia. Ella no era solo otra víctima. No, Leah era diferente. Ella lo miró. «¿Te conozco?», dijo ella, sin pensarlo. «Te he visto en mis sueños». Mateo no supo qué responder. Leah caminó hacia él, sacó una libreta de su mochila y le mostró un dibujo. Era el árbol del corazón del bosque. Cada rama, cada rostro, exactamente como lo había visto. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mateo, aterrado. «No lo sé, solo lo recuerdo, como si ya hubiera estado allí antes, como si formara parte de mí». Mateo sintió vértigo. El bosque no solo la había llamado, ella ya era parte de él. Una semilla vieja despertando. «Tienes que irte. Ahora, antes de que sea tarde», le dijo, casi suplicando. Pero Leah negó con la cabeza. «No puedo. Ya estoy aquí. Tú mil más». El aire se volvió denso. Las luces parpadearon. Y en la recepción, la fotografía de Tomás se cayó al suelo sola. Esa noche, Leah soñó con una niña. Una pequeña vestida con harapos, de piel ceniza y ojos blancos. La niña jugaba entre raíces, reía con los árboles. Y cuando Leah se acercaba, le extendía la mano. «Te extrañamos, Leah. Mamá Árbol te quiere de vuelta». Al despertar, no sintió miedo. Sintió saudade. Algo dentro de ella deseaba volver al bosque, no para explorarlo, sino para regresar a casa. Mateo observó desde la ventana mientras Leah cruzaba el portón oxidado al amanecer. No trató de detenerla. Algo le decía que no podría, aunque quisiera. Ella no temía. Caminaba con paso firme, como quien vuelve al lugar donde pertenece. El sendero se abrió ante ella con naturalidad. Los árboles susurraban su nombre, no con hambre, sino con ternura, como si finalmente algo perdido hubiera regresado. Y entonces, en lo profundo del bosque, las raíces comenzaron a temblar, porque Leah no era como los demás. Ella no venía a perderse, venía a reclamar algo. El bosque la recordaba, la conocía. Ella había nacido allí, hacía mucho tiempo, e ahora venía por lo que era suyo. Na noite seguinte, Mateo sonhou com a árvore outra vez, mas desta vez ela estava ardendo, não em chamas, mas em luz. Rostos antigos choravam, outros sorriam, e no centro, Leah, com os braços erguidos, como se comandasse os próprios galhos. «Gracias por trazer-me de volta», disse ela. «Agora eu cuido dele». Mateo acordou gritando, e no espelho, seus olhos tinham se tornado verdes como musgo fresco. Leah avanzaba entre los árboles de Valdelobos como si cada paso despertara una memoria antigua. El bosque ya no era oscuro para ella. Las ramas no crujían como advertencia, crujían como un saludo. Cada raíz que tocaba parecía recordar su presencia, y cada piedra bajo sus pies vibraba con una energía que ninguna brújula podría medir. No caminaba como una visitante, caminaba como una heredera. A su paso, los susurros aumentaban, pero no eran las mismas voces que Mateo había escuchado, esas que llamaban desde la oscuridad con hambre. No, las voces que rodeaban a Leah eran suaves, casi maternales, como si el bosque le hablara con dulzura, como una madre que finalmente recupera a su hija perdida. «Estás creciendo», dijo una de las voces, fundida en la brisa. «Ya puedes oírnos de nuevo». Leah no respondió. Sabía que no tenía que hacerlo. Ella era parte del bosque tanto como él lo era de ella. Desde niña había sentido que algo faltaba.
Un vacío inexplicable, una nostalgia por algo que nunca vivió, hasta ahora. Caminó hasta el claro del corazón, el árbol, el mismo que Mateo había visto, el mismo que tantos otros nunca pudieron describir porque sus mentes no soportaron su presencia. Pero Lía no temía. Al contrario, sus ojos brillaban con un reconocimiento silencioso. «Hola, madre», dijo, acariciando la corteza viva del tronco, y los rostros del árbol se movieron. Por primera vez, cambiaron de expresión. Algunos se suavizaron, otros cerraron los ojos como si durmieran. Un suspiro antiguo se elevó desde las raíces, estremeciendo el suelo. Valdelobos había vuelto a respirar plenamente. Pero esa respiración traía consigo otra cosa. Algo despertaba bajo la corteza. En la posada, Mateo sentía el cambio como si le hirviera la sangre. Desde que Lía entró en el bosque, su cuerpo comenzó a sufrir transformaciones. No físicas exactamente, sino espirituales. Su mente se llenaba de pensamientos que no eran suyos, fragmentos de memoria, rostros de personas que nunca conoció, pero que gritaban dentro de él, palabras en idiomas olvidados que murmuraba en sueños. Una noche despertó hablando con la voz de Hermínia, outra, com a voz de Tomás. Em outra ainda, chorava como uma criança que não sabia mais seu nome. «Estás absorbiendo los ecos del bosque», dijo una voz detrás de él. Se volvió. Lía estaba en la puerta, pero no era la misma que había entrado en Valdelobos. Su piel era más pálida, sus ojos más profundos, y sus manos parecían ramitas humanas. «¿Qué? ¿Qué te pasó?», susurró Mateo. «Nada que no fuera inevitable», respondió ella, con una calma que congelaba el aire. «Yo fui la primera, la que fue ofrecida hace años, cuando solo era una niña. Hermínia me llevó, me entregó, y el bosque me conservó, me alimentó con tiempo. Entonces, ¿moriste? No, me transformé». Mateo retrocedió un paso, pero algo en él quería acercarse. Sentía que Lía lo atraía, como si el bosque ahora hablara a través de ella. «¿Qué quieres de mí?» «Nada, ya lo diste todo, pero ahora debes ver». Ella levantó una mano y tocó su frente. Y en ese instante, Mateo vio a los excursionistas que se habían perdido a lo largo de los años. Vio cómo el bosque los había probado, absorbido, transformado. Algunos resistieron por días, otros cayeron en minutos, pero todos, sin excepción, habían dejado una parte de sí dentro de Valdelobos. Vio a Hermínia joven, temblando frente al árbol, ofreciendo a la pequeña Lía a cambio de su libertad. Y luego vio más allá, vio la raíz, lo que vivía debajo del bosque. No era un demonio, no era una criatura, era la suma de todos los olvidados. Una conciencia acumulada de almas tragadas. Una inteligencia tan vasta y antigua que el propio tiempo no la comprendía. Y ahora despertaba. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Mateo, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor. «Porque has sido elegido. Serás el guardián». «¿El qué?». «El que avisa, el que recibe, el que prepara a los próximos. Alguien debe mantener el ciclo». Mateo cayó de rodillas. Quiso negarse, gritar, correr, pero no podía. Ya no. El bosque estaba dentro de él, en su lengua, en sus venas, en su sombra. Lía se acercó y lo abrazó. Su cuerpo era cálido, pero su aroma era el de hojas secas, de tierra húmeda, de lluvia antigua. No tendrás que hacer daño, solo contar historias, y ellos vendrán solos. Mateo lloró, y mientras lo hacía, Lía comenzó a cantar. Era la misma melodía que escuchó en la cueva, el cántico antiguo que lo había perseguido en sueños, pero ahora cantado con amor, con propósito, y mientras cantaba, el bosque entero la acompañó. Las ramas se movieron al ritmo de su voz, las raíces danzaron bajo tierra, las sombras se inclinaron en silencio. El corazón de Valdelobos latía con fuerza nueva, una fuerza que estaba lista para expandirse. En las semanas siguientes, Mateo volvió a escribir, no en el cuaderno, sino en línea. Abrió un canal,
Grabó su historia. Habló del bosque, de las desapariciones, de los susurros. Lo hizo con detalle, con pasión. A veces, incluso con una sonrisa. Las vistas crecieron. Los comentarios se multiplicaron. Esto parece tan real. ¿Dónde queda ese bosque? Voy a buscarlo. Suena increíble. Y Mateo respondía, siempre amable. Valdelobos espera por ti. Lia avanzaba entre los árboles de Valdelobos como si cada paso despertara una memoria antigua. El bosque ya no era oscuro para ella. Las ramas no crujían como advertencia, crujían como un saludo. Cada raíz que tocaba parecía recordar su presencia, y cada piedra bajo sus pies vibraba con una energía que ninguna brújula podría medir. No caminaba como una visitante, caminaba como una heredera. A su paso, los susurros aumentaban, pero no eran las mismas voces que Mateo había escuchado, esas que llamaban desde la oscuridad con hambre. No, las voces que rodeaban a Lia eran suaves, casi maternales, como si el bosque le hablara con dulzura, como una madre que finalmente recupera a su hija perdida. «Estás creciendo», dijo una de las voces, fundida en la brisa. «Ya puedes oírnos de nuevo». Lia no respondió. Sabía que no tenía que hacerlo. Ella era parte del bosque tanto como él lo era de ella. Desde niña había sentido que algo faltaba. Un vacío inexplicable, una nostalgia por algo que nunca vivió. Hasta ahora. Caminó hasta el claro del corazón. El árbol, el mismo que Mateo había visto, el mismo que tantos otros nunca pudieron describir porque sus mentes no soportaron su presencia. Pero Lia no temía. Al contrario, sus ojos brillaban con un reconocimiento silencioso. «Hola, madre», dijo, acariciando la corteza viva del tronco. Y los rostros del árbol se movieron. Por primera vez, cambiaron de expresión. Algunos se suavizaron, otros cerraron los ojos como si durmieran. Un suspiro antiguo se elevó desde las raíces, estremeciendo el suelo. Valdelobos había vuelto a respirar plenamente. Pero esa respiración traía consigo otra cosa. Algo despertaba bajo la corteza. En la posada, Mateo sentía el cambio como si le hirviera la sangre. Desde que Lia entró en el bosque, su cuerpo comenzó a sufrir transformaciones. No físicas exactamente, sino espirituales. Su mente se llenaba de pensamientos que no eran suyos. Fragmentos de memoria, rostros de personas que nunca conoció, pero que gritaban dentro de él. Palabras en idiomas olvidados que murmuraba en sueños. Una noche despertó hablando con la voz de Herminia. Outra, com a voz de Tomás. Em outra ainda, chorava como uma criança que não sabia mais seu nome. «Estás absorbiendo los ecos del bosque», dijo una voz detrás de él. Se volvió. Lia estaba en la puerta, pero no era la misma que había entrado en Valdelobos. Su piel era más pálida, sus ojos más profundos, y sus manos parecían ramitas humanas. «¿Qué? ¿Qué te pasó?», susurró Mateo. «Nada que no fuera inevitable», respondió ella, con una calma que congelaba el aire. «Yo fui la primera, la que fue ofrecida hace años, cuando solo era una niña. Herminia me llevó, me entregó, y el bosque me conservó, me alimentó con tiempo. Entonces, ¿moriste? No, me transformé». Mateo retrocedió un paso, pero algo en él quería acercarse. Sentía que Lia lo atraía, como si el bosque ahora hablara a través de ella. «¿Qué quieres de mí?» «Nada, ya lo diste todo, pero ahora debes ver». Ella levantó una mano y tocó su frente. Y en ese instante, Mateo vio a los excursionistas que se habían perdido a lo largo de los años. Vio cómo el bosque los había probado, absorbido, transformado. Algunos resistieron por días, otros cayeron en minutos, pero todos, sin excepción, habían dejado una parte de sí dentro de Valdelobos. Vio a Herminia joven, temblando frente al árbol, ofreciendo a la pequeña Lia a cambio de su libertad. Y luego vio más allá. Vio la raíz, lo que vivía debajo del bosque. No era un demonio, no era una criatura, era la suma de todos los olvidados. Una conciencia acumulada de almas tragadas.
una inteligencia tan vasta y antigua que el propio tiempo no la comprendía. Y ahora despertaba. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Mateo, jadeando, el cuerpo cubierto de sudor. Porque has sido elegido. Serás el guardián. ¿El qué? El que avisa, el que recibe, el que prepara a los próximos. Alguien debe mantener el ciclo. Mateo cayó de rodillas. Quiso negarse, gritar, correr, pero no podía. Ya no. El bosque estaba dentro de él, en su lengua, en sus venas, en su sombra. Lía se acercó y lo abrazó. Su cuerpo era cálido, pero su aroma era el de hojas secas, de tierra húmeda, de lluvia antigua. No tendrás que hacer daño, solo contar historias, y ellos vendrán solos. Mateo lloró, y mientras lo hacía, Lía comenzó a cantar. Era la misma melodía que escuchó en la cueva, el cántico antiguo que lo había perseguido en sueños. Pero ahora, cantado con amor, con propósito, y mientras cantaba, el bosque entero la acompañó. Las ramas se movieron al ritmo de su voz. Las raíces danzaron bajo tierra. Las sombras se inclinaron en silencio. El corazón de Valdelobos latía con fuerza nueva. Una fuerza que estaba lista para expandirse. En las semanas siguientes, Mateo volvió a escribir. No en el cuaderno, sino en línea. Abrió un canal. Grabó su historia. Habló del bosque, de las desapariciones, de los susurros. Lo hizo con detalle, con pasión. A veces, incluso con una sonrisa. Las vistas crecieron. Los comentarios se multiplicaron. Esto parece tan real. ¿Dónde queda ese bosque? Voy a buscarlo. Suena increíble. Y Mateo respondía, siempre amable. Valdelobos espera por ti.